La inflación de febrero, aunque usted no lo crea, ha superado las expectativas, las predicciones que se tenía para febrero en materia de inflación, ha superado a Venezuela, uno de los países que padece hiperinflación y que siempre en la lista, en el ranking de los países con mayor inflación en Latinoamérica, aparecía Argentina, Venezuela y luego venían todos los otros. Bueno, este mes de marzo, donde tenemos la inflación de febrero, ha aparecido primero Argentina y esto nos preocupa, esto nos detona el bolsillo de los argentinos. Y en este sentido estamos en comunicación directa con el doctor Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres. Doctor Polino, bienvenido a La Rioja, bienvenido a La Mañana de Provincia. Matías, María, los saludan, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien, doctor. Preocupado porque las cosas no dejan de subir y todo cuesta más que en Venezuela ahora, doctor. Bueno, es insólito. Sí, realmente, ¿no? La verdad. ¿Qué pasó? Realmente. Cuénteme. Bueno, la Argentina tiene un proceso inflacionario que viene desde hace mucho tiempo y que no se le encuentra la vuelta para poder frenarlo. En los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 27 años, cada 15 días, en la ciudad de Buenos Aires, nos dio la canasta básica de alimentos en el mes de febrero un aumento muy importante, del 4,29%. Y la suma acumulada, 1 de enero, 28 de febrero, 9,54%. Ahora, en este aumento tan importante ha incidido el tema de los aumentos en las verduras, sobre todo por dos razones. Una, por las altísimas temperaturas que existieron en el mes de enero, donde se llegó a tener más de 40 grados, 42 y 44 grados algunos días. Y la otra circunstancia es que en el área de concesión de las empresas eléctricas Edenor y Edesur, que están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional, se produjeron prolongados cortes en el suministro de la energía eléctrica, sobre todo en el mes de enero y los primeros días de febrero de este año, con lo cual esos cortes impidieron el funcionamiento de los motores eléctricos para poder regar las zonas frutihortícolas de las ciudades de La Plata y Mar del Plata, que proveen a una parte importante de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Estas dos circunstancias hicieron que el precio de las verduras y de algunas frutas aumentaron muchísimo en el periodo enero-febrero. Fíjense en ustedes que, por ejemplo, las zanahorias tuvieron un aumento del 91%. Por ejemplo, la selga en paquete, un 66,67%. El tomate en perita, 52,17%, etcétera. Claro, esto se ha replicado, doctor, a otras jurisdicciones del país, digo, por esta cuestión de que nos abastecemos de todas partes en simultáneo y al mismo tiempo. Exactamente. Pero fundamentalmente en la zona de la ciudad de Buenos Aires, que es donde Consumidores Libres hace los relevamientos de precios, pero como usted muy bien dice, también estas dos zonas frutihortícolas abastecen otras regiones del país. De modo que esa fue una de las circunstancias que influyó y mucho en los altos valores de la inflación, sobre todo los aumentos en el precio de los alimentos en el periodo enero-febrero. Ahora, y también el tema del trigo, de la harina, en realidad, que era otra de las quejas que hemos tenido, el aumento en el precio del kilo de harina, impresionante. Sí, efectivamente, la harina también ha tenido fuertes aumentos, sobre todo en los últimos días. En el periodo 1 de enero, 28
de febrero tuvo un aumento casi de un 16%, pero en los últimos días, como consecuencia de la repercusión del conflicto bélico en Ucrania, también se elevó en todo el país el precio de las harinas y en consecuencia el precio del pan, de las distintas variantes que se producen. Por ejemplo, medias lunas en la ciudad de Buenos Aires estaban hasta hace un mes atrás alrededor de 35, 37 pesos la media luna, la unidad de media luna. Claro, a 30 pesos estaba acá, más o menos. Bueno, subió la semana pasada a 50 pesos. Y ayer, en algunos lugares, estaba a 57 y 60 pesos la media luna. Un verdadero disparate, realmente. Ahora, doctor, digo, viendo, escuchando y analizando un poco las cifras que usted nos daba con respecto al aumento. Digo, en febrero el 4,29, en lo que va de estos 2 meses y medio de este nuevo año el 9,54%. Digo, ¿vamos a llegar a cuánto en la inflación? ¿Cuánto es la proyección, digo, en diciembre de este año? ¿Cuál es la proyección que ustedes manejan? Mire, hasta antes de el conflicto de Rusia con Ucrania se estaba previendo alrededor de un 50%. Ahora, la repercusión de este conflicto en el precio de los distintos productos, no sabemos cuánto tiempo se va a prolongar el conflicto, no sabemos qué medidas va a tomar el gobierno a raíz de las repercusiones en el mercado interno, en el precio de algunos productos, pero sin duda va a estar por encima de ese 50%. Doctor, yo le quiero preguntar, porque estamos hablando del trigo y a veces como miembro de la Asociación de Consumidores Argentinos, usted también lo sabe, hay muchos productos que por ahí no nos imaginamos y que llevan harina. No sé si precisamente harina de trigo. Yo hacía el ejemplo el otro día con el parangón, pero hacía el parangón con el tema del jamón, por ejemplo, que hay algunos jamones que en su composición tiene harina y que las personas que sufren de celiaquía no lo pueden consumir. Estamos hablando de aquellas personas que no pueden consumir ni trigo, ni avena, ni centeno, ni cebada. Digo, en este sentido, estos productos sin TAC pueden volverse un producto al cual los consumidores se vuelquen a consumirlos porque dicen, bueno, entonces si estos productos no tienen trigo, si no tienen las harinas mayormente consumidas, ¿van a mantener los precios o esto puede ocasionar también una corrida de precios en los alimentos sin TAC porque la gente entienda que están más baratos, entonces va a elegir consumirlos? ¿Cuál es el análisis que tiene respecto a esto? Y es posible que si aumenta la demanda, que también termine aumentando los precios, ¿no? Es difícil saber con exactitud qué es lo que va a pasar, pero generalmente cuando aumenta la demanda, claro, sin que haya aumentado la estructura de costos, terminan aumentando los precios, lamentablemente. Ahora, doctor, se lo pregunto, digo, porque es lo que habla el común de la gente. Cualquier situación que pase en cualquier punto del mundo siempre termina repercutiendo en la economía de la Argentina. Sí, termina repercutiendo cuando lo que sucede en cualquier parte del mundo es un hecho negativo. Ahora, cuando se producen hechos positivos, lamentablemente no repercuten favorablemente en la economía de nuestro país. Y cuando repercuten, a veces repercuten en una proporción mayor a la que realmente tendría que repercutir, por razones claramente especulativas, ¿no? Ahora, la recomendación, digo, para el consumidor es no solamente que busque precio y que no compre las cosas que están más caras, porque el tema es que si uno se pone en esa postura, ¿qué va a comer? Si la verdura aumentó, la carne aumentó. Sí, mire, uno de esos consejos que desde Consumidores Libres siempre hacemos, el consumidor en aquellos productos que vienen ya en frascos, en paquetes, etcétera, que traten de consumir en la medida de las posibilidades el producto que viene en el envase más grande,
que el producto que viene en el envase más pequeño tiene un conjunto de costos fijos que son similares al que viene en el envase pequeño que al que viene en el envase más grande. Por ejemplo, hay costos de logística, que son los costos de traslado del producto del lugar de fabricación al lugar de venta, que es exactamente el mismo, independientemente de las medidas del envase. El envase propiamente dicho, el costo del envase propiamente dicho, sea este de plástico, de vidrio, de cartón, etcétera, es prácticamente el mismo. La impresión que está en el envase, donde se enumeran las características del producto, es exactamente el mismo. La tapa del envase es exactamente, el costo es exactamente el mismo. En consecuencia, el costo del producto que realmente vamos a consumir es de un precio más caro a aquel que viene en envase más pequeño que el que viene en envase más grande. Bien. Por ejemplo, le voy a poner un caso típico. La pasta dental. La pasta dental que viene en 30 gramos estaba hasta hace pocos días 170 pesos. Quiere decir que el gramo de esa pasta dental es de 5 pesos con 66. En cambio, si compramos una pasta dental en lugar de 30 gramos, de 90 gramos, el precio en lugar de 170 pesos es de 350. Pero el gramo de esa pasta dental, el envase más grande, es de 3 pesos con 80. En cambio, en el envase más grande, más pequeño, perdón, el gramo es 5 pesos con 66. Claro. 3 pesos con 80 contra 5 pesos con 66. Seguro. Y lo mismo se da con el puré de tomate, con las gaseosas, con el jabón en polvo, con los alfajores, con los yogures, con los shampoos, etcétera. Bien. Entonces, un consejo es ese, que traten de comprar siempre en la medida de las posibilidades el producto que viene en el envase más grande, porque el costo del producto en sí mismo es menor que el que viene en envase más pequeño. Bien, doctor, otra consulta que también es a la que recurrimos mucho algunos consumidores, que son estas iniciativas que tienen que ver con las ferias de productores, que por ahí la arman los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales o algunos entes que reúnen a cooperativas. Obviamente no estamos hablando de productos de limpieza, no estamos hablando ni productos de aseo personal, ni nada, estamos hablando de algunos tipos de alimentos que se pueden justamente comercializar de esta manera. ¿Sigue siendo una buena opción por ahí estar atento a esta iniciativa y comprarle de mano directa al productor el alimento? Sí, por supuesto, sin duda. Y también a las cooperativas de consumo, que son entidades sin fines de lucro y que se vende el producto al precio justo. Claro. De modo que tratar siempre de comprar, si es posible, directamente al productor, y si no, si el productor está nucleado en una cooperativa de consumo, tratar de adquirir el producto en esa cooperativa de consumo o con una cooperativa de trabajo. Claro. Todo lo que esté vinculado a las entidades que forman parte de la economía social es mucho más conveniente que las que están vinculadas a la economía de carácter lucrativa, de carácter de lucro, donde lo que importa es la ganancia. Totalmente. En cambio, en el sector cooperativo, lo que interesa es la calidad en la prestación del servicio. Doctor Héctor Polino, muchas gracias por estos minutos. Le enviamos un abrazo enorme. Que siga muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Hasta allí la palabra del representante legal de Consumidores Libres de Argentina, el doctor Héctor Polino, haciendo un balance y un análisis del aumento de los precios. Les prometemos para un balance y un análisis del aumento de los precios. Les prometemos para un balance y un análisis